En esta época en la que valores esenciales de la humanidad contemporánea, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y por supuesto la diversidad cultural, se ven amenazadas por problemas graves que afrontan diferentes regiones del mundo, también la nuestra, como la exclusión, se hace realmente esencial, vital, eventos como este, que nos permiten reflexionar de una manera urgente sobre la forma de luchar contra la exclusión social, contra toda forma de exclusión, contra todo aquello que atenta contra los valores en lo que todos los que aquí estamos creemos y que todos defendemos. El otro gran honor, por supuesto, es el de poder ser moderador de una mesa en la que tan relevante, en la que tres personalidades de primer orden, de relevancia mundial, se van a referir a estos temas. A mi lado, la doctora Nina Pacari, ex ministra de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador; Monseñor Gregorio Rosa Chávez, destacado luchador por los derechos humanos en su país y también por la paz; y por el profesor Armand Matelar, destacado estudioso, investigador, docente de temas de comunicación y emblema de las relaciones de lado a lado del Atlántico entre el viejo y el nuevo mundo, entre Europa y América Latina, unidas por tantos lazos de historia común, de historia apasionante, y también herederos, ambos continentes, de una riquísima diversidad cultural en la que todos creemos y por la que todos tenemos que luchar para seguir preservando, para que esta época de globalización deje de ser, como aquí se ha dicho, una época de globalizados y globalizadores, y para que la globalización se convierta realmente en un derecho y en una suerte para todos, para cada uno de nuestros pueblos, para cada uno de nuestros ciudadanos. Para dar inicio a esta primera parte, vamos a tener tres conferencias de aproximadamente 45 minutos cada una de ellas, seguidas de un receso de unos 15 minutos, y solamente en la segunda parte vamos a pasar a las preguntas y respuestas, por lo que desde ya les rogamos que vayan tomando nota de sus preguntas para que durante el receso no las pasen y que nuestros distinguidos conferencistas, panelistas puedan responderlas en la segunda parte de la mañana de hoy. Para iniciar esta mañana vamos a pasar la palabra a la doctora Nina Pacari. Voy a leer brevemente algunas informaciones sobre su relevante trayectoria. En primer lugar, algo que me parece muy poético y muy hermoso, su nombre en quechua quiere decir fuego de amanecer. Natural de Cotacay, Imbabura, en Ecuador, Nina Pacari es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, abogada y doctora en jurisprudencia. Fue la primera mujer indígena latinoamericana en ejercer el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, mientras duró la breve alianza integrada por organizaciones indígenas, sociales y grupos militares que llevó al poder en Ecuador al presidente Lucio Gutiérrez. Durante el Foro Social de las Américas, realizado en Quito a fines de julio de este año, fue el rostro más reconocido del movimiento plurinacional Pachakutik Nuevo País. Al menos para los afuerinos, Nina Pacari es una de las fundadoras de esa fuerza política que actualmente coordina y dirige Gilberto Talagua, y cuya columna vertebral es el movimiento indígena. Fue asesora jurídica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de 1989 a 1993. Pachakutik lideró las grandes movilizaciones insurreccionales que derribaron al populista presidente Abdallah Bucaram en 1996 y al derechista Jamil Mawad en el 2000. La abogada Nina Pacari, de 43 años, fue diputada hasta hace muy poco, durante 2 periodos, y como tal llegó a la vicepresidencia del Congreso Nacional. Con ustedes, la palabra Nina Pacari. Señora ministra, tiene la palabra. Alipunja Mashikuna. Buenos días a todas y todos. Primeramente quisiera agradecer por esta invitación a Radio Nederland y Radio Educación, que nos parece sumamente importante impulsar este evento de gran debate reflexivo y podamos de una u otra manera también colocar una voz desde nuestro punto de vista.
Pero a la vez quisiera agradecer también a los organizadores por colocar en esta mesa de debate junto a Armando Matelar. Diría, lo conocí por los años 87 en un seminario internacional que realizamos en Quito, Ecuador. Y en esa época, en nuestra juventud, la voz de Armando Matelar fue sumamente importante, porque el analizar y profundizar alrededor de cómo a través de los medios de comunicación, cómo a través de los cómics, por ejemplo, se podía proyectar una manipulación ideológica que puede terminar desvirtuando conceptos de ciudadanías, de democracias, de luchas sociales, en fin, eran elementos fundamentales para nuestra formación, pero sobre todo para tener una mirada abierta de las lecturas, una mirada abierta a la información, escarbarlas y poder procesar de la mejor manera para no quedar atrapados en las redes de la manipulación. De hecho, el tema que hoy nos convoca sigue vigente y es el rol de los medios de comunicación y su papel en los procesos de integración e identitarios. Y sin duda, para el caso de los pueblos indígenas, diríamos, en relación a los grandes medios, nos parece una cuestión tan lejana, tan difícil, tan inaccesible. Pero también en la búsqueda de las alternativas nos parece tan importantes y tan posibles cuando se buscan mecanismos alternativos de los cuales podamos hacernos eco para su potencialidad y ponerlas al servicio, sobre todo, de una movilidad social importante para generar también cambios estructurales. De hecho, en ese punto de reflexión, bien valdría señalar las palabras de Ignacio Ramonet, que con mucha razón, por ejemplo, nos señala que la prensa y los medios de comunicación han sido, durante largos decenios, en el marco democrático, un recurso de los derechos ciudadanos contra el abuso de los poderes. Y tenía su razón de ser esta reflexión, en la medida en que justamente utilizando los medios de comunicación podíamos hacernos eco de la denuncia sobre violación a los derechos de la vida, de la integridad física, o lo que en el caso de los pueblos indígenas lo llamamos también la afectación a la identidad cultural. Pero también con el auge del neoliberalismo, las grandes economías atrapantes, excluyentes a la vez, uniformizantes que no dejan a la vista de los pueblos indígenas de retomar procesos neocoloniales como tal. De hecho, también los medios han formado parte de esa ruta y de ese sainete. Mirando solamente en el caso del Ecuador, por ejemplo, comienzan a formar grandes corporaciones. Los propietarios de la televisión son propietarios de la banca. La banca son propietarios de distintas empresas, desde las cervezas hasta textiles. Es decir, un monopolio recalcitrante que de hecho le coloca al poder político, por ejemplo, atrapado en las redes del poder económico. Y si algún rato, por ejemplo, por el peso que había desde los medios de comunicación para los efectos de la denuncia, se les llamaba el cuarto poder, muchas veces nos ponemos a pensar que sin duda, a ratos, son el poder fáctico o el poder real, le decimos, en la medida en que colocan en la agenda el tema del debate, colocan de pronto a quien quieren subir de espuma para una imagen o a quien quieren también destruir. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que están de por medio que, en la medida de que los pueblos indígenas también hemos comenzado a ser actores visibles de los procesos societales y nacionales, tenemos que entrar en esta relación también con estos grandes poderes. Y por eso me parece, apelaré nuevamente a Ignacio Ramonet, que como los medios de pronto pueden ponerse
desde ese contexto del monopolio económico, también al servicio de unas estructuras que terminan generando asimetrías enormes entre ricos y pobres, a lo mejor corresponda crear un quinto poder. Un poder desde la ciudadanía que controle a estos medios para exigirles ética o para exigirles también mayor espacio, para exigir democratización y en el caso de los pueblos indígenas diríamos también una perspectiva intercultural en los enfoques de lo que serían sus programas, así en términos generales. Entonces, si bien podemos coincidir con estos puntos de vista, creo que uno de los temas centrales que nos coloca para los pueblos indígenas son dos elementos: rendición de cuentas y perspectiva intercultural. Cuando decimos rendición de cuentas, al menos en los últimos 15 años, en los cuales el movimiento indígena del Ecuador ha sido un sujeto activo en la dinámica nacional del país, a veces miramos que hay afloramiento de racismos. En otros momentos, hoy están con los pueblos indígenas en la medida en que de pronto hay un sensacionalismo de por medio, o en otro momento estamos para atacar a los mismos. O en el ámbito de la política, un medio que de pronto defiende rajatabla por más que un gobierno sea corrupto y el momento que cae también se pone de lado atacando en que era corrupto y a decir cosas que antes no lo señaló. ¿Quién toma cuentas también en ese caso de una ética en ese desenvolvimiento? Entonces creemos que es importante ética y control social en el ejercicio del poder, ética en el ejercicio de los medios de comunicación, ética y control social en los propios procesos sociales, porque tampoco estamos exentos de problemáticas inherentes a marcos de corrupción. Y cuando señalaba el elemento de la interculturalidad, es que durante la década de los 90 ha habido toda una movilidad de la juridicidad indígena que se ha colocado en el marco de la Constitución política el reconocimiento del carácter de los estados como pluriculturales. Y para este centro de definiciones, la celebración de los 500 años fue el punto de partida. Sin embargo, no obstante el reconocimiento del carácter del Estado como pluriculturales, no hay un ejercicio de las políticas públicas con una perspectiva intercultural. O en la convivencia societal todavía no asumimos con una conciencia plena del ejercicio de la interculturalidad. Y también en los medios, también todavía nos falta un ejercicio de la interculturalidad. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, solo en un canal de televisión, sistema, existe un programa de noticias en idioma quechua con actores indígenas, a las 5 de la mañana, que muchas veces no los alcanzamos a oír. Y en un programa denominado La Televisión, en Ecuavisa, es donde están presentes, por ejemplo, una presentadora del pueblo negro, una presentadora indígena, como parte sujetos presentes, pero en cuanto a programas ausentes de una perspectiva intercultural de las noticias, por decirlo menos, pero más ausente todavía respecto de la vida societal plural que lleva que tiene un país. No se dice jamás qué pasa con los pueblos quichua, con los pueblos shuar, sus problemáticas, sus sueños, sus esperanzas, sus dilemas, sus problemas. Es decir, no obstante la presencia, con una ausencia brutal. Y frente a desencuentros de esa naturaleza, todavía nos falta construir mecanismos de relacionamiento que nos puedan llevar por un camino de una comunicación más fuerte, más sólida, y que los medios puedan también estar al servicio de un ejercicio de esa naturaleza. Diríamos igualmente, ¿cómo? No obstante el señalar las grandes corporaciones de medios, en fin, también desde espacios societales se han logrado colocar medios alternativos,
posibilidades que puedan llevar adelante los propios pueblos. Y creo que eso ubica fundamentalmente a las radios como una mayor accesibilidad. Y en el caso del Ecuador y algunos países de la región andina, que es lo que conozco, por ejemplo, el hecho de las radios comunitarias han sido una de las sintonías no solo con la población indígena, sino también con sectores sociales organizados. Y que la radio ha cubierto al menos en los procesos expresos de los pueblos indígenas una tarea sin duda impresionante. Por ejemplo, caracterizando lo que fue en el caso del Ecuador, el levantamiento indígena de 1990, fueron las radios comunitarias o populares las que llevaron el entramado de la lucha societal, que muchas veces en la televisión solo aparecían como flashes informativos y muchas veces por lo corto de la presentación, sin dejar el condumio de la causa por la cual llevaban adelante una lucha los pueblos. Y en el caso de las radios comunitarias, la concepción, en el caso del Ecuador, está desde una propiedad comunitaria, es decir, el patrimonio es comunitario, pero nació muerta. Nació muerta en la medida en que se caracterizaban por dos elementos. El uno es que no podía tener un radio de acción más amplia, sino lo que llegue expresamente medio a su comunidad. Y el segundo era que no tenía acceso a la publicidad, porque como era cultural y era comunitario, tenía que vivir simplemente como tal. Y nunca creció las radios comunitarias como debieran ser. Apenas en el año 2001, en el ejercicio de la legislatura, tuve que presentar la modificatoria a la ley para que las radios comunitarias puedan tener acceso a la publicidad. Y el gran debate y el temor de los políticos era, pero si los indios, sin radios de por medio y sin publicidad, han hecho lo que han hecho en el país, ¿qué harán ahora con una radio de por medio? Y de hecho los grandes medios, las grandes corporaciones, no faltó en declararme persona no grata, pero la lucha pudo más y finalmente logramos concretar en la legislación nacional la posibilidad de acceder a publicidad, que los réditos de esa publicidad puedan invertirse en la propia radio, en el personal, y si a más de ese crecimiento todavía habían mayores rentabilidades, pueda invertirse en capacitación y en infraestructura de la propia comunidad. Es decir, un sistema comunitario en medio de una legislación, a veces que podemos decir ya no es el sistema comunitario el que se tiene en el país, pero pueden convivir. Y de esa manera creo al menos poder posibilitar la potencialidad de los medios, sobre todo los alternativos. Pero en el camino nos encontramos con algunas dificultades. Ya cuando queremos acceder a las frecuencias de radio o televisión, resulta que ya todo ha estado copado. Es decir, llegamos casi a última hora por más que tengamos una norma que medio nos beneficie. Digamos, por eso fue necesario también en la norma constitucional, expresamente en la Constituyente del 98, incorporar el acceso equitativo a las frecuencias de radio y televisión. Ojalá en el futuro podamos cambiar las asimetrías que tenemos, no solamente en condición patrimonial alrededor de los medios de comunicación como radio, televisión, prensa escrita, sino también a nivel de los contenidos que se puedan irradiar en estos programas. Diré de la experiencia que nos ha tocado vivir, que en las radios, y fundamentalmente las alternativas, por así darle un nombre identificatorio, la mayor riqueza es que se coloca a la sintonía de la población. Y esto es programas de salud, programas de carácter agrícola, al menos en el boom de toda la medicina natural, de la bioenergética, hemos vuelto a colocar los temas ancestrales en relación a las más diversas actividades de la economía que también tenemos los pueblos indígenas. Entonces, eso, de hecho, ha contribuido fuertemente para que podamos nosotros también, como pueblos indígenas, cohesionar
no solo desde la parte orgánico-estructural, sino también desde el desarrollo societal entendido en su dinámica económica como en su dinámica cultural e identitaria. Siendo este uno de los pasos dados alrededor del rol de los medios de comunicación y particularmente la radio y populares o alternativas, me parece pertinente señalar como una cuestión que de vivencia plena las acabamos de vivir en un hecho inédito. En el caso del Ecuador, con Radio La Luna, que fue partícipe clave de la rebelión de Quito, que concluyó con la destitución del coronel Gutiérrez de la presidencia de la República. Y en estos hechos, en esta época, diríamos, a nivel de los medios, hay un gran perdedor. Es la televisión, como mecanismo de comunicación. De hecho, se dice, según los datos en el Ecuador, que a partir de diciembre del 2004 hasta la caída de Gutiérrez, alrededor de $1 millón que se invirtió en publicidad, el 50% fue a parar a Telesistema, el 30% a Gamavisión, el 15% al Canal 4, el 10% a Ecuavisa. Y eso implica que de pronto, bueno, y otros datos a otras pequeñas, pero si nosotros comparamos cómo Telesistema defendía a rajatabla al gobierno y para eso orientaban contenidos de manipulación psicológica incluso, podemos entender cómo los medios estaban atrapados o estaban haciendo peso en función de una cohesión, poder y medios. Y con razón, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolini señala que una de las manipulaciones más peligrosas, más perversas, es la manipulación intelectual ideológica. Y frente a eso, ¿cómo inyectamos un detenimiento, un PAE? No es otra cosa que la educación, no es otra cosa que la investigación, no es otra cosa que saber leer la información. Pero personalmente, interiormente, sí me asusto. Porque si tenemos un promedio medio del 54% de la población con apenas bachillerato, miro que el problema estructural de la educación es enorme. Y frente a eso, creo que hay retos sumamente fundamentales como para también poder hacer frente a una situación que, de hecho, en el rol y uno de los papeles de la manipulación ideológica, podemos estar nosotros también siendo atrapados. Pero en este hecho, a través de los medios, yo creo que se hicieron presentes desde los actores, progobierno y oposición, cómo utilizamos a los medios para canalizar los objetivos. En el caso de la oposición, tuvimos mucha negativa respecto de los medios, sobre todo de la televisión, para poder sacar una campaña publicitaria. Pero el gobierno sacó utilizando nuevos estilos, desde actores clase medieros o empresariales, convocando o llamando a una reflexión. No salgan al paro porque hay que trabajar y solo los vagos van a la huelga. Y si nosotros escarbamos un poquito estos mismos contenidos, en el caso de los pueblos indígenas diríamos, los terratenientes nos decían, cuando nuestros abuelos se organizaban, ¿para qué se organizan? Son vagos, solo los vagos se organizan. No deben estar organizados para reclamar sus luchas. Es decir, un contenido feudal de por medio, también en estos siglos, como para poder mantener, en este caso, la corrupción, que era una de las características del gobierno de Gutiérrez. Y creo que en ningún otro momento del país hemos vivido una desorientación de lo que a través de los medios de comunicación se pudo proyectar.
Por ejemplo, el hecho de señalar que la oposición, y en referencia al movimiento Pachacuti, el hecho de que por estar en la oposición, el Partido Social Cristiano de un ultraderechista, León Febres Cordero, también estaban otros partidos como la Izquierda Democrática de corte progresista y el movimiento político Pachacuti. Entonces lo que nos atacaban era: dejen de ser cola de león, que logró un impacto impresionante, que en nuestras propias bases nos decían: no se pongan a la oposición, no peleen en ese sentido, y que tienen que estar fuera de lo que tendría que ver el entorno de la oposición con León. Es decir, el manejo lingüístico para poder colocar un tema de pronto de preservancia de gobierno, pero inusitadamente también el gobierno defendiendo a la vez a otra oligarquía, porque el partido del PRIAN, de propiedad del multimillonario Noboa, estaba justamente con el gobierno. Y digamos en este caso, frente a una guerra psicológica, a un caos, los medios cumplieron un rol de desinformación, de confusión y una especie de anestesia colectiva. Frente a eso, yo creo que fue importante dejar el desánimo a un lado y ver las distintas posibilidades de una reacción ciudadana que mire más allá de ese horizonte, que si bien estaba en disputa oligárquica, era la oportunidad para colocar los puntos de vista y la demanda ciudadana respecto de los cambios estructurales que de hecho se aspiraba a que no estén concentradas en manos oligárquicas. Diríamos entonces, el rol de los medios fue sumamente importante a favor o en contra de una posición. Y fue la radio, y sobre todo las radios populares, las que jugaron su rol fundamental en la rebelión de Quito. Como el quehacer político también se ha deteriorado, como los marcos de corrupción también se habían profundizado, y creo que no hay país en América Latina que se escape de la crisis institucional de los partidos políticos. La ciudadanía se pronunció por no querer saber nada de ningún político. Entonces, ¿quién convocaba para poder frenar una dictadura en ciernes que se estaba dando en el Ecuador? Y la Radio La Luna cumplió el rol de articulador, de medio convocante y de un espacio democrático que dio apertura a la democratización de la palabra, abierto sus micrófonos a la sociedad, que creería que es el momento en que se produce un pacto de medios para un proceso social. Y ahí se pudo mirar la riqueza de la creatividad de los pueblos. Era a través de la radio abierta que daba una opinión y decía: hoy día podemos implementar la salida para combatirla, por ejemplo, a esta campaña de que no hay que ser vagos y hay que trabajar. Se procesó en la radio, desde la población, el hecho que vamos a trabajar, no somos vagos, pero vamos a protestar durante la noche. Y las protestas y los paros del día pasaron a la noche. Sorpresa para el gobierno. Calles repletas de una reacción social. Y creeríamos nosotros entonces que, siendo convocantes, canalizadora de las iniciativas, democratizadora del uso de la palabra como tal, también se puso en ejercicio el principio de la solidaridad, porque la radio fue amenazada con cerrar, tomaron medidas desde el gobierno para incendiar y fueron detenidos personas con todos los elementos que iban para incendiar la radio, y de hecho una reacción de la población que ni bien salía en la radio: necesitamos que estén en este sector, que está pasando una amenaza por la radio.
La población estaba activa. Nunca habíamos visto una situación de esta naturaleza en el caso de Quito. Era para el asombro de propios y extraños lo que estaba ocurriendo en el caso del Ecuador. Frente a los medios como radio, televisión, prensa, agregamos los de nuevo tiempo, la red de internet, los celulares. Qué rol impresionante también alrededor de estos puntos. Por medio del internet no les conocíamos ni a quién convocaban, pero de pronto decían, a las 8 de la noche apaguen las luces y por lo menos en media hora hacer sonar las cacerolas. Y era de vir Quito entero con un ruido de las cacerolas y al tono o al son de Fuera Lucio. Digamos, en este caso, se dan a la par marcos de reafirmación territorial, porque los centros a donde permitían que la convocatoria estaban ubicados en espacios que a ratos, haciendo un cuadro comparativo con nuestro proceso histórico, diríamos, la Plaza de San Francisco ha sido muy tradicional para todas las luchas obreristas. En el caso de los pueblos indígenas, cuando nos hemos tomado Quito, eran los parques, sobre todo el Parque El Arbolito. Y hoy, que en esta ocasión la rebelión de Quito, si bien participaron sectores populares, sectores de clase alta, fundamentalmente fueron clase media, estudiantes, se colocó como territorio simbólico la Avenida de los Chiris, que es una de las avenidas que ahora pasan, de hecho, también a la historia del país. Y con los ruidos que decían, como la tuvimos que vivir en esos días, uno volvía a recordar la obra del Tambor de Ojalata, o la película El Tambor de Ojalata, cuya acción también podía dejar sin sintonía a las marchas marciales de la época de los nazis. Cuando señalaba lo de los celulares, diríamos, era más popular que la internet. No había persona donde no se lo puede encontrar, entonces no era necesario ir a la casa para buscar el teléfono fijo y encontrarles. El celular nos encontraba en todo lado, aquí estoy, y por más que la multitud de 100,000, 200,000 en las calles de Quito podían estar, había lugar para el encuentro. Encuentro de familias, encuentro comunal, una situación sin precedentes, como señalaba. Entonces diríamos nosotros que la rebelión de Quito, y sobre todo orientada, dada a difundir, pesada con todo la apertura de Radio de la Luna y 8 radios más que se sumaron, diríamos que a ratos nos sentíamos en un proceso liberador. Un proceso liberador que daba espacio para la palabra, espacio a los nuevos rostros, que son rostros ciudadanos, que no eran de los sectores sociales organizados, y esta es una de las caracterizaciones también importantes, porque en muchas de las ocasiones, pues a nivel tanto nacional como internacional, lo que se había señalado es el movimiento indígena, tumba gobiernos, y hasta ahí, sin procesar que hubo más presencia diversa, pero en esta ocasión el hecho de que fueron desde los actores ciudadanos y por un tema tan abstracto como es la democracia o la constitución política. Y de hecho demandando reformas y una democracia de carne y hueso que tenga que ver con la redistribución económica para justamente superar las brechas de inequidad existentes. Con todo esto bien podríamos decir que la rebelión de Quito, en la rebelión de Quito hubo la imaginación al servicio de la democracia y de los derechos humanos. O como diría Armando Silva, lo imaginario utiliza lo simbólico para manifestar su sentir, su visión y su acción. Y eso es lo que ocurrió
porque una noche se convocaba al cacerolazo, otra noche al reventón, y el reventón era llevar bombas de colores y a las 9 de la noche reventar con el horario de las 9 de la noche. ¿Y quién no oía a Radio La Luna? Todos llevábamos incluso por la calle la radio para escuchar justamente esta emisora. Se llamó otra noche El Tablazo. Para la noche siguiente estaba programado el mochilazo, que era el día en que salían los estudiantes. Creo que el gobierno se enteró a última hora del mochilazo, que a las 8 de la mañana recién dijo que no había clases, y justo ese día, 20 de abril, día del mochilazo, es cuando cae Gutiérrez. Entonces, en todo esto diríamos, ha habido elementos simbólicos que marcan el reposicionamiento territorial de una urbe como Quito, marca niveles conceptuales que cuando tienen una carga ideológica que además de eso distorsiona el concepto, la población tuvo la capacidad de trastocar esa manipulación. El coronel, frente a una de las noches de manifestación frente a su casa, se dio en Quito. La respuesta o el reclamo fue: han estado unos forajidos reclamando al frente de su casa, violando el derecho al descanso privado. Por Radio La Luna, ese día viernes, una señora se presentó con la iniciativa y dijo: si han atacado a quienes estuvieron reclamando, protestando como forajidos, yo me declaro una forajida. ¿Y por qué no vamos llevando cartelitos y colocando en todo lado, en las tiendas, en los carros? Yo también soy un forajido. No se hizo esperar. El viernes por la tarde, Quito estaba inundado en sus almacenes, en los vehículos. Yo también soy un forajido. Entonces yo creo que el rol que cumplió la radio para canalizar, asociada a estas necesidades nacionales y sociales, construyó una forma de ser y de hacer, no solo de la movilización. Ahora en Quito estamos reflexionando porque habrá un antes y un después de los hechos de la rebelión de Quito, pacíficas, fuertes, inéditas, y que en ese sentido, diríamos, vivimos de manera colectiva un contagio social impresionante. Y por lo mismo es ahora señalar que, de hecho, en el caso de Radio La Luna y los medios que se sumaron, estuvieron con la fuerza de los hechos, con las razones culturales, con la memoria ciudadana, que en su conjunto bien podríamos decir que son procesos históricos en los cuales están presentes los hechos en sí, las circunstancias, la cultura y también está la historia. Y de manera concreta a todo este proceso llamarles como pactos de comunicación. Y que la radio y otros medios no sean solamente medios, sino de acuerdo al argot popular en el Ecuador se dice que lleguen a ser enteros. Y de esa manera puedan cumplir también un rol que esté, como decía casi al inicio, en sintonía con los sueños y con los requerimientos de la población. Esto era lo que en concreto quería compartir alrededor de nuestra experiencia como radios alternativas o comunitarias o aquellas que se ponen al servicio de una causa que tiene que ver más con un sentido de bien común, más que de grupos que puedan seguir detentando el control del poder económico o político, y que de hecho se abren nuevos momentos de reflexión para regenerar la política, para buscar más marcos estructurales de nuevas dimensiones para los nuevos tiempos, y que puedan también, sin duda, mirar una democracia que aterrice en lo económico, porque a nivel institucional, electoral, si bien es una de las cuestiones que están reconocidas o ejercidas o tomadas en cuenta, creo que el ámbito de la economía y también de una perspectiva intercultural, todavía está en proceso de construcción. Muchísimas gracias.
Monseñor Rosa Chávez, de 58 años, es obispo auxiliar de San Salvador, es colaborador histórico del Monseñor Romero y también es presidente de Caritas para América Latina y el Caribe. Además, es pieza clave en la promoción de propuestas no oficiales de reconstrucción. Desde su ordenamiento como sacerdote, en enero de 1970, ha mantenido una constante actividad para lograr el respeto de los derechos humanos de los más necesitados y siempre ha intercedido como mediador en diferentes tipos de conflictos. El más emblemático de los casos es el de los procesos de negociación durante el periodo de la guerra y en los últimos años su participación como mediador en conflictos sociales. Monseñor Gregorio Chávez ha sido recientemente galardonado con el Premio Anual de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria por su destacada labor en defensa de tales derechos durante los últimos años. Para este religioso, el respeto de los derechos humanos es un elemento fundamental en el desarrollo de una democracia como la salvadoreña. Con ustedes, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Me siento muy feliz al participar en este congreso que trata sobre procesos de integración, identidad y medios de comunicación. En cierto modo es como una recompensa que llega 30 años después del curso de capacitación en Hilversum, al que no pude asistir en 1975 porque mis conocimientos del idioma inglés no eran suficientes. Sin embargo, tuve un excelente profesor de radio, era un sacerdote benedictino holandés, el que fundó Radio Veritas en Filipinas para toda Asia, quien me enseñó una linda definición de radio. La radio es una compañía discreta para gente distraída. Por eso me decía, uno debe hablar en tono coloquial, con lenguaje sencillo, teniendo en cuenta a los oyentes que se incorporarán a la audiencia a lo largo del programa y por tanto resumiendo de vez en cuando las ideas principales, como hizo hoy nuestro moderador. Lo tuve presente cuando al volver a mi país 2 años más tarde, con mi licenciatura en comunicación, realizaba una entrevista semanal a Monseñor Romero para la Radio Católica de San Salvador. Era realmente extraordinario saber que el pastor entraba en la casa de la gente, no como el profeta de fuego de las homilías dominicales, sino como el amigo que va de visita. Estamos aquí cuando acaban de terminar 7 meses de crisis en la Organización de Estados Americanos y en un momento en que se discute con pasión sobre los tratados de libre comercio que los gobiernos de los países centroamericanos pretenden firmar con los Estados Unidos. Estamos aquí cuando la idea de un tratado de libre comercio para las Américas, el ALCA, parece, gracias a Dios, destinada al fracaso. Estos temas los hemos seguido atentamente los obispos del continente con una pregunta que nos parece vital. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que subyace detrás de tales tratados? En el caso centroamericano, la pregunta va acompañada de una convicción. Estos tratados, tal como están planteados, nos traerán a lo sumo empleo precario como el de las maquilas, en las que se paga aproximadamente $5 diarios a las trabajadoras y trabajadores. Todos sabemos que con empleo precario no se puede pretender un auténtico desarrollo humano. Pero hay algo más. Centroamérica solo tiene futuro como región. Sin embargo, los tratados de libre comercio se han negociado separadamente, país por país. Por si existe duda acerca de los males que nos van a traer si se ratifican, baste este ejemplo. El gobierno de Guatemala fue obligado a modificar su legislación sobre los medicamentos genéricos, restringiendo así el acceso de los pobres a estas medicinas baratas, y todo para estar a tono con lo que habían negociado los países vecinos. Todo esto sucede en un mundo que ha entrado en un proceso irreversible, pero muy ambiguo, de globalización, sobre todo económica y cultural. Es un proceso ambiguo porque en el campo económico
ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, y en el cultural, la invasión de los productos culturales de los Estados Unidos, que nos llegan sobre todo a través de la televisión, está atropellando sin misericordia los valores de las culturas latinoamericanas. En efecto, a la riqueza de nuestras culturas se le está oponiendo, quizá sea mejor decir, se le está imponiendo, otra escala de valores como el materialismo, el individualismo, el hedonismo y el consumismo. ¿Resistirán nuestros pueblos tal embate? Es la pregunta ineludible por la conservación de la identidad cultural. Mi charla tendrá dos partes. La primera es una presentación de Monseñor Romero como mártir de la comunicación social, como colega de todos nosotros. Hace un mes, mi buen amigo José Cepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, me invitó a una entrevista en vivo en la matinal de la famosa emisora internacional holandesa en Hilversum para hablar de Monseñor Romero y de la muerte de Juan Pablo II, exactamente el día de sus exequias. Cuando me senté frente al micrófono, después de haber visto el imponente estudio de transmisión, recordé el día en que con Monseñor Romero grabamos nuestro primer programa de radio en San Salvador. Lo hicimos en un cuartito donde apenas cabíamos los dos. El equipo técnico estaba compuesto por un pequeño amplificador Philips, Holanda siempre, ¿verdad? 2 micrófonos de mala calidad, un tocadisco barato donde poníamos el disco de acetato con el tema musical y una sencilla grabadora de carrete abierto. Ni soñar con las nuevas tecnologías que han revolucionado las comunicaciones en las últimas décadas. Yo hacía las preguntas y Monseñor Romero, además de contestar, se encargaba de los botones de control de volumen. Igualmente sencilla era la radio del arzobispo que transmitía el programa de los días miércoles a la 1 de la tarde, con un notable éxito de sintonía. La radio de cada domingo a partir de las 8 de la mañana transmitía a todo el país la misa del arzobispo. Cuando llegaba el momento de la homilía, El Salvador entero estaba pegado a su aparato de radio. La mayoría escuchaba a Monseñor para saber qué pasaba en el país y cómo había que juzgar los acontecimientos. Otros, unos pocos, pero muy poderosos, lo hacía para ver cómo sorprender en error al pastor para luego atacarlo. Al evocarlo esta mañana como el salvadoreño más conocido en el mundo, quiero declarar ante ustedes que Monseñor Romero fue un mártir de la comunicación social, porque combatió como David contra Goliat, llevando en su onda, aquí había que quitar la H y decir, poniendo en la onda radial, únicamente el arma de la palabra libre y liberadora del profeta de Dios, una palabra tajante como espada de 2 filos. Es un honor para nosotros recordar que murió detrás de un micrófono 2 segundos después de su última homilía. Mis reflexiones estarán muy marcadas por su mensaje y su testimonio. Esa voz que llenaba los corazones de luz y de esperanza inspira hoy iniciativas humildes como las radios comunitarias y las emisoras educativas. Ante el fenómeno creciente de la concentración de los medios en pocas manos y el predominio del carácter comercial, dejando fuera la responsabilidad social de los medios, el ejemplo de Monseñor Romero inspira las mejores iniciativas en el mundo entero. La precariedad de los recursos con los que él contó nos debe recordar algo que a veces se olvida cuando se pone el acento en las nuevas tecnologías, que antes que los instrumentos está esa realidad maravillosa que llamamos comunicación humana. Y cuando decimos comunicación humana, pretendemos ir más allá de la mera transmisión de datos. Estamos hablando de diálogo, un diálogo que devuelve la palabra a los pobres y va construyendo un mundo nuevo, justo, fraterno y solidario. Esa pasión nos une a todos los que participamos en este encuentro. Todos creemos que otro mundo es posible. Es posible en la medida en que nosotros lo hacemos posible. Es posible en la medida en que se va superando la brecha digital
que divide en dos bloques a los latinoamericanos, los inforricos y los infopobres, los conectados y los desconectados. Aquí vimos un ejemplo de cómo los pobres se conectaron y los pobres conectados son invencibles. Monseñor Romero fue realmente un radio apasionado. Conocemos este término de José María López Vigil, un radio apasionado. Su compromiso con la emisora de la Iglesia Arquidiocesana era total, y su amor a la Iglesia, entendida según las enseñanzas de Medellín y Puebla, llevaran hasta el martirio. Por eso quisiera comenzar esta charla con esta semblanza del hombre de radio que fue Monseñor. Desde que lo conocí, lo vi muy ligado a la radio. Estoy hablando de los tiempos anteriores al Concilio Vaticano II, cuando yo era un joven estudiante del seminario y él un celoso sacerdote que tenía a su cargo la Catedral de San Miguel en el oriente de El Salvador. Dos momentos fuertes había en su agenda de comunicador. En primer lugar, un programa diario de 30 minutos llamado La Oración de la Mañana, que gozaba de gran audiencia dentro y fuera de la diócesis de San Miguel. El otro era la transmisión radial de la misa dominical. La Oración de la Mañana era un programa que él grababa en la sacristía. El equipo era todavía más humilde que el que usábamos después en San Salvador. En una ocasión, después de cenar, mientras escuchábamos Radio Vaticano, en un radio de tubos como los que evocó ayer el doctor Sergio Ramírez Mercado, me invitó a que le acompañara durante la grabación. Yo estaba de pie a su lado. De repente mencionó mi nombre y añadió, les va a decir unas palabras. Al instante me pasó el micrófono y sin previo aviso yo improvisé un saludo. Al final de la grabación me dijo, te salió bonito. Yo recuerdo esa fecha como el día en que nació mi vocación de comunicador. El otro gran momento era la misa dominical que presidía el obispo de San Miguel. Monseñor Romero la comentaba para la audiencia radial. Eran tiempos en que la misa se decía en latín y de espaldas al pueblo, y a veces también de espaldas a la historia. Además de los comentarios y la descripción de los ritos, el padre Romero tenía a su cargo la homilía. Esa era su fórmula para hacer radiofónica una misa en latín. Gracias a la radio se dio a conocer y llegó a ser reconocido como el mejor predicador de la zona oriental. Un salto cualitativo en su forma de entender la radio y de hacer radio tuvo lugar cuando Monseñor Romero asumió inesperadamente el pastoreo de la Arquidiócesis de San Salvador. Esta nueva visión responde al descubrimiento más pleno de lo que implica la misión evangelizadora de la Iglesia en medio de una realidad marcada por la injusticia estructural, en un ambiente en que los medios de comunicación social no dicen lo que está pasando, ignorando la violencia brutal que llegó a su clímax cuando estalló la guerra. Durante este período, la radio del arzobispado se convirtió en algo tan importante como el pan de cada día. Era nuestra radio La Luna, Nina. La experiencia de comunión colectiva de los sectores más sufridos del país con la emisora de la Iglesia no tiene precedentes en la historia de la radiodifusión salvadoreña. La prueba más patente de eso era la misa dominical del arzobispo. A esa hora, la audiencia de la radio era tan alta que uno tenía la impresión de que estábamos en una cadena nacional. La homilía duraba aproximadamente 45 minutos. En una ocasión duró 2 horas y la gente no se aburría. Mi ponencia durara menos de 2 horas. Monseñor en su diario cuenta un caso simpático. Un día estaba predicando y se fue la luz. Siguió la misa y al final volvió a la luz. Y él dijo, bueno, ya vino la luz. ¿Quieren oír los hechos de la semana o ya nos vamos? Y todo el mundo se quedó escuchando la homilía a la hora de los avisos parroquiales. En el diario de Monseñor Romero encontramos frecuentes alusiones a las vicisitudes de la radio, reportes de audiencia, desperfectos, interferencias, bombas que la destruyen, cuestiones administrativas,
atentados terroristas del gobierno, nuevos proyectos, políticas que se deben seguir para la programación, situaciones conflictivas al interior de la emisora, dificultades para el sostenimiento, etc. Como dije hace unos minutos, él era un radioapasionado. También hay muchos comentarios acerca de la entrevista semanal y una síntesis de las homilías dominicales. Es muy frecuente, asimismo, la referencia al contacto con la prensa extranjera que visita El Salvador. Una nota desoladora es que la prensa nacional casi nunca se hizo presente, lo cual explica por qué las homilías de Monseñor Romero dedican un espacio tan importante a la información. Así lo reconoce un periodista que fue jefe de redacción del diario más importante del país, al explicar cómo se hacía periodismo en los primeros años de la guerra. Cito: se informaba sin mucho afán de balance. Buena parte de la información era casi textualmente extraída de los boletines de prensa del ejército y en algunas ocasiones, para no comprometerse, el periódico se apoyaba en los servicios cablegráficos internacionales para reportar hechos nacionales. Recuerdo una vez, ya en tiempo de Monseñor Rivera, me tocó la homilía y un periódico bastante abierto, yo visité al director al día siguiente, me dice: mira, quiero saber qué dijiste tú ayer en la catedral. Aún no me ha caído el cable internacional. Estábamos a 2 cuadras de la catedral y él esperaba el cable para saber qué dijimos en la homilía dominical. En el diario de Monseñor Romero, en tiempo de Monseñor Romero era peor, pues los temas de interés social estaban prácticamente ausentes en los grandes medios de comunicación. Los noticieros de la televisión, tal como se conocen hoy, todavía no existían. Eran más bien páginas de acontecimientos sociales. Quién se casó, quién cumplió años y cosas por el estilo. Solo la radio estaba más abierta a la candente problemática del país. Esto explica por qué las homilías de Monseñor Romero dedican tanto espacio a informar al país de hechos que si no pasarían inadvertidos. 2 instancias le apoyan en este aspecto. La Secretaría de Comunicación Social, donde estaba presente yo, que recoge y sistematiza la información de la semana, y un grupo de asesores que le ayudan a interpretar la realidad nacional. Se trata de saber qué pasa en el país y de saber iluminar esa realidad desde el Evangelio y la doctrina de la Iglesia. Concluyo esta primera parte recalcando que Monseñor Romero es un ejemplo a seguir. Es el hombre comprometido con la verdad y con la justicia. Es el educador que va transformando a la masa en pueblo. Él mismo lo dijo en una memorable homilía, es una cita bellísima. Dijo Monseñor el 5 de enero del 78, Dios quiere salvarnos como pueblo, no quiere una salvación aislada. De ahí que la iglesia de hoy, más que nunca, está acentuando el sentido de pueblo. Y por eso la iglesia sufre conflictos, porque la iglesia no quiere masa, quiere pueblo. Masa es el montón de gente. Cuanto más adormecidos, mejor. Cuanto más conformistas, mejor. La iglesia quiere despertar en los hombres el sentido de pueblo. ¿Qué es el pueblo?, pregunta Monseñor, y nos da esta bella respuesta que es todo un programa. Pueblo es una comunidad de hombres y mujeres donde todos conspiran al bien común. Que vayan tomando nota de sus preguntas para que durante el receso no las pasen y que nuestros distinguidos conferencistas, panelistas puedan responderlas en la segunda parte de la mañana de hoy. Para iniciar esta mañana vamos a pasar la palabra a la doctora Nina Pacari. Voy a leer brevemente algunas informaciones sobre su relevante trayectoria. En primer lugar, algo que me parece muy poético y muy hermoso, su nombre en quechua quiere decir fuego de amanecer. Natural de Cotacay, Imbabura, en Ecuador, Nina Pacari es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, abogada y doctora en Jurisprudencia. Fue la primera mujer indígena latinoamericana en ejercer el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, mientras duró la breve alianza integrada
por organizaciones indígenas, sociales y grupos militares que llevó al poder en Ecuador al presidente Lucio Gutiérrez. Durante el Foro Social de las Américas, realizado en Quito a fines de julio de este año, fue el rostro más reconocido del movimiento plurinacional Pachacutic Nuevo País. Al menos para los afuerinos, Nina Pacari es una de las fundadoras de esa fuerza política que actualmente coordina y dirige Gilberto Talagua y cuya columna vertebral es el movimiento indígena. Fue asesora jurídica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Alrededor de cómo a través de los medios de comunicación, cómo a través de los cómics, por ejemplo, se podía proyectar una manipulación ideológica que puede terminar desvirtuando conceptos de ciudadanías, de democracias, de luchas sociales, en fin, eran elementos fundamentales para nuestra formación, pero sobre todo para tener una mirada abierta de las lecturas, una mirada abierta a la información, escarbarlas y poder procesar de la mejor manera para no quedar atrapados en las redes de la manipulación. De hecho, el tema que hoy nos convoca sigue vigente y es el rol de los medios de comunicación y su papel en los procesos de integración e identitarios. Y sin duda, para el caso de los pueblos indígenas, diríamos, en relación a los grandes medios, nos parece una cuestión tan lejana, tan difícil, tan inaccesible. Pero también en la búsqueda de las alternativas nos parece tan importantes y tan posibles cuando se buscan mecanismos alternativos de los cuales podamos hacernos eco para su potencialidad y ponerlas al servicio, sobre todo, de una movilidad social importante para generar también. Mundial se van a referir a estos temas. A mi lado, la doctora Nina Pacari, ex ministra de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, destacado luchador por los derechos humanos en su país y también por la paz, y por el profesor Armand Matelá, destacado estudioso, investigador, docente de temas de comunicación y emblema de las relaciones de lado a lado del Atlántico entre el viejo y el nuevo mundo, entre Europa y América Latina, unidas por tantos lazos de historia común, de historia apasionante, y también herederos, ambos continentes, de una riquísima diversidad cultural en la que todos creemos y por la que todos tenemos que luchar para seguir preservando, para que esta época de globalización deje de ser, como aquí se ha dicho, una época de globalizados y globalizadores, y para que la globalización se convierta realmente en un derecho y en una suerte para todos, para cada uno de nuestros pueblos, para cada uno de nuestros ciudadanos. Para dar inicio a esta primera parte, vamos a tener 3 conferencias de aproximadamente 45 minutos cada una de ellas, seguidas de un receso de unos 15 minutos, y solamente en la segunda parte vamos a pasar a las preguntas y respuestas, por lo que desde ya les rogamos en esta época en la que valores esenciales de la humanidad contemporánea, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y por supuesto la diversidad cultural, se ven amenazadas por problemas graves que afrontan diferentes regiones del mundo, también la nuestra, como la exclusión, se hace realmente esencial, vital, eventos como este, que nos permiten reflexionar de una manera urgente sobre la forma de luchar contra la exclusión social, contra toda forma de exclusión, contra todo aquello que atenta
contra los valores en los que todos los que aquí estamos creemos y que todos defendemos. El otro gran honor, por supuesto, es el de poder ser moderador de una mesa en la que tan relevante, en la que tres personalidades de primer orden, de relevancia, Conalle, de 1989 a 1993, Pachacutic lideró las grandes movilizaciones insurreccionales que derribaron al populista presidente Abdallah Bucaram en 1996 y al derechista Jamil Mawad en el 2000. La abogada Nina Pacari, de 43 años, fue diputada hasta hace muy poco, durante 2 periodos, y como tal llegó a la vicepresidencia del Congreso Nacional. Con ustedes, la palabra Nina Pacari. Señora ministra, tiene la palabra. Alipunja Mashikuna. Buenos días a todas y todos. Primeramente quisiera agradecer por esta invitación a Radio Nederland y Radio Educación, que nos parece sumamente importante impulsar este evento de gran debate reflexivo y podamos de una u otra manera también colocar una voz desde nuestro punto de vista. Pero a la vez quisiera agradecer también a los organizadores por colocar en esta mesa de debate junto a Armando Matelar. Diría, lo conocí por los años 87 en un seminario internacional que realizamos en Quito, Ecuador. Y en esa época, en nuestra juventud, la voz de Armando Matelar fue sumamente importante, porque el analizar y profundizar